La revelación de Yahshua. Capítulo 1. La revelación de Yahshua el Mesías. La revelación de Yahshua, que Eloa reveló para mostrar a sus hijos las cosas que deben acontecer, y que dio a conocer enviándola por medio de su malaca su apóstol Yahanan, que ha testificado mediante la palabra de Eloa y por el testimonio de Yahshua el Mesías, acerca de todas las cosas que vio. Dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor Yahshua, el Alef y la Taf, el principio y el fin. Yahanan, a las 7 congregaciones que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 Ruach que están delante de su trono, y de parte de Yahshua el Mesías, el testigo, el fiel, el primogénito de los nacidos del Ruach y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ha amado y con su sangre nos desató de nuestras transgresiones, y nos ha hecho un reino sacerdotal para Yahvé nuestro Eloa y Padre, a quien sean la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Así sea. He aquí que él viene en nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Entonces todas las naciones de la tierra se lamentarán por él. Sí, así sea. Yo soy el Alef y la Taf, dice Yahvé Eloa, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yahanan ve en una visión a Yahshua. Yo, Yahanan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa de Yahshua el Mesías, me encontraba en la isla llamada Patmos por proclamar la ley de Eloa y anunciar el testimonio de Yahshua. Yo estaba en el Ruach en el día del Señor, y escuché detrás de mí una potente voz, como de shofar, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 congregaciones, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Enseguida me di vuelta a fin de mirar de quién provenía la voz que me hablaba, y cuando me di vuelta, miré 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante a Yahshua hijo de Yosef, vestido con una vestidura sacerdotal que le llegaba hasta los pies y con un cinto de oro ceñido por su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce fino que se le ha hecho refulgir como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol resplandeciendo en su fuerza. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí, y dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Pero he aquí que estoy vivo por siempre y para siempre. Así sea. Yo tengo la autoridad sobre la muerte y el Seol. Por tanto, escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las que habrán de acontecer después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 congregaciones, y los 7 candeleros son las 7 congregaciones. Capítulo 2. Mensaje para la congregación en Éfeso. Una advertencia. Escribe al mensajero de la congregación que está en Éfeso: esto dice el Todopoderoso, que tiene los 7 mensajeros en su diestra, el que camina entre las 7 congregaciones de oro. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles pero no lo son, y los has encontrado falsos. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado de amar a tu prójimo. Por tanto, acuérdate de lo que has olvidado y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti, y si no te arrepientes moveré tu mensajero de su lugar. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces la jerarquía en la congregación, la cual yo también aborrezco. El que haya recibido entendimiento, entienda lo que el Ruach dice a las congregaciones.
Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Mensaje para la congregación en Esmirna. Consuelo. Escribe al mensajero de la congregación que está en Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ha resucitado. Yo conozco tus obras, tu aflicción y tu pobreza, aunque posees muchos bienes. También la blasfemia de los que se dicen ser justos pero no lo son, sino que son sinagoga de Satán. No tengas ningún temor de las cosas que vas a padecer, porque he aquí, el adversario echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y serán afligidos durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que haya recibido entendimiento, entienda lo que el Rúa dice a las congregaciones. El vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Mensaje para la congregación en Pérgamo. Una amonestación. Escribe al mensajero de la congregación que está en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satán. Pero te has afirmado en mi nombre, y no renunciaste a mi fe en los días en que apareció mi testigo, mi fiel, a quien se le dio muerte cuando estaba con ustedes donde mora Satán. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de adivinación de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos, y para cometer fornicación. Así también tienes a los que retienen la doctrina de jerarquía. Del mismo modo, arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que haya recibido entendimiento, entienda lo que el Rúa dice a las congregaciones. Al vencedor le daré a comer del maná escondido, y le entregaré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce, sino solamente el que la recibe. Mensaje para la congregación en Tiatira. Reconocimiento y advertencia. Escribe al mensajero de la congregación que está en Tiatira. Esto dice Yahshua el ungido de Eloa, el que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce fino. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, y también tu perseverancia, y que estas tus últimas obras son mayores que las primeras. Pero tengo contra ti que has recibido en tu congregación a Jezabel, la adoradora de Baal, que dice ser profetisa, y le permites que enseñe y seduzca a mis hijos a cometer prostitución y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo de arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. He aquí, yo la arrojaré en cama, y a los que cometen adulterio con ella en gran aflicción, si no se arrepienten de practicar las obras de ella, y a sus hijos daré muerte con plaga. Entonces todas las congregaciones sabrán que yo soy el que escudriña las intenciones y los pensamientos, y le daré a cada uno de ustedes conforme a sus obras. Pero a ustedes, a los demás que se encuentran en Tiatira, a todos los que no practican esa enseñanza, a los que no han aprendido las cosas profundas de Satán, como ellos las llaman, les digo, no les impondré otra carga. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo vaya. La enseñanza de las cosas profundas de Satanás afirma que Yahvé es un Eloa que odia a la humanidad, que su voluntad de salvarla es muy débil y puede ser frustrada por el libre albedrío del ser humano, también que lo que enseña no lo practica, como en el caso del amar a nuestros enemigos, y él mismo no lo hace, sino que se venga y castiga a la humanidad. Esta enseñanza de Satán es muy dañina y es la que corrompe a las congregaciones. Al vencedor y al que conserve mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo también la he recibido de Yahvé, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, y le daré mi instrucción cada mañana. El que haya recibido entendimiento, entienda lo que el Rúa dice a las congregaciones. Capítulo 3. Mensaje para la congregación en Sardis. Una amonestación. Escribe al mensajero de la congregación que está en Sardis.
Esto dice el que tiene los 7 Ruá de Eloa y los 7 mensajeros. Yo conozco tus obras, que aparentas estar viva, pero estás muerta. Permanece alerta y conserva el resto de tus obras que estaban a punto de morir, porque no he encontrado completas tus obras ante mí. Por tanto, recuerda lo que aprendiste y escuchaste. Cúmplelo y arrepiéntete, porque si no estás alerta, vendré sobre ti sin avisarte y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas cuantas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en mi presencia y delante de mis malaquim. El que haya recibido entendimiento, entienda lo que el Rúa dice a las congregaciones. Mensaje para la congregación en Filadelfia. Aliento. Escribe al mensajero de la congregación que está en Filadelfia. Esto dice el Kodesh, el verdadero, el que tiene el reinado de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, y he aquí, he puesto frente a ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, pero has cumplido mi ley y no has renunciado a mi nombre. He aquí, yo entregaré a los de la sinagoga de Satán, a los que se dicen ser justos pero no lo son, sino que mienten. He aquí que yo les haré así que lleguen y se postren a tus pies, y sepan que yo te he amado. Puesto que has cumplido mi palabra con perseverancia, yo te guardaré durante el tiempo de la prueba que está preparada para venir sobre todo lo habitado, para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto. Retén firmemente lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré columna en mi templo, y no saldrá de nuevo, y escribiré sobre él mi nombre y el de la nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo, de mi poder, y mi nombre glorificado. El que haya recibido entendimiento, entienda lo que el Rúa dice a las congregaciones. Mensaje para la congregación en la Odisea. Una advertencia. Escribe al mensajero de la congregación que está en la Odisea. Esto dice él: así sea, el testigo, el fiel, el verdadero, el rey de la creación. Yo conozco tus obras, que no estás vivo ni muerto. Ojalá estuvieras muerto o vivo. Así, puesto que eres un muerto que aparenta estar vivo, y no vivo ni muerto, borraré tu nombre de mi boca. Por cuanto dices, soy sabio, me he engrandecido, y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres ignorante, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que adquieras de mí, sabiduría probada por fuego, para que seas verdaderamente sabio, y una vestidura blanca para cubrirte y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez. Y ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre su templo, yo entraré en él, y habitaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que forme parte conmigo en mi reino, así como yo también vencí y formo parte de Yahvé. El que haya recibido entendimiento, entienda lo que el Rúa dice a las congregaciones. Capítulo 4. La adoración alrededor del trono de Yahvé en el cielo. Después de estas cosas miré, y he aquí, una puerta abierta en el cielo. Y la voz de Yahshua que había escuchado que hablaba conmigo como con sonido de shofar, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben acontecer después de estas. Inmediatamente estuve en el Ruá, y he aquí un trono colocado en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado tenía aspecto semejante al de una piedra de jaspe, de sardio, y de un arco iris que estaba alrededor del trono, con aspecto como de esmeralda. Había también alrededor del trono 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro.
y del trono surgían relámpagos y estruendo de truenos, y delante de su trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, las cuales son los 7 Ruach de Eloa. Frente al trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor de él y ante el trono había 4 criaturas vivientes llenas de ojos por delante y por detrás. La primera criatura viviente era semejante a un león. La segunda criatura viviente era semejante a un becerro. La tercera criatura viviente tenía aspecto semejante al de un hombre, y la cuarta criatura viviente era semejante a un águila en vuelo. Y las 4 criaturas vivientes tenían cada una de ellas 6 alas alrededor, y en su interior estaban llenas de ojos, y ni de día ni de noche cesaban de decir Kadosh, Kadosh, Kadosh es el Señor Eloah, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando las criaturas vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por siempre y para siempre, poniendo sus coronas ante el trono, y diciendo: Digno eres tú, Señor y Eloah nuestro, Kadosh, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por ti existen, y por tu voluntad han llegado a ser y fueron creadas. Capítulo 5. El Mesías abre el libro de los 7 sellos. Y en la diestra del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. También vi a un Malach poderoso que proclamaba en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pero nadie, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni verlo por dentro. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido encontrado digno de abrir el libro, ni de ver su contenido. Entonces me dijo uno de los ancianos: No llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Después vi, y he aquí en medio de los ancianos estaba un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 Ruach de Eloah que son enviados por toda la tierra. Vino, pues, y tomó el libro de la diestra del que estaba sentado en el trono, y cuando él tomó el libro, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno de ellos tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los Kadoshim, y entonaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Eloah, de todo linaje, lengua, pueblo y raza, y nos hiciste reyes y sacerdotes para Yahvé nuestro Eloah, y reinarás sobre la tierra. Luego vi, y escuché como la voz de multitudes de Malaquim alrededor del trono, de las criaturas vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares, que decían en alta voz: Digno es Yahshua el Mesías, el Cordero inmolado, de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la alabanza, la bendición y toda criatura que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que hay en ellos. Enseguida escuché al que está sentado en el trono que dijo: Al Mesías sea dada la bendición, el honor, la alabanza y el dominio por eternidades de eternidades. Y las 4 criaturas vivientes decían: Así sea. Y los ancianos se postraron y lo adoraron. Capítulo 6. Los primeros 4 sellos y los juicios correspondientes. Después vi cuando el Mesías abrió el primero de los 7 sellos, y escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decía como con voz de trueno: Ven y ve. El primer sello, el anuncio del testimonio de Yahshua el Mesías. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y se le puso una corona, y salió venciendo, de modo tal que vencerá. El segundo sello, la guerra. Cuando abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente que decía: Ven.
Enseguida salió otro caballo, rojizo, y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra, para que así se mataran unos a otros. Y se le entregó una gran espada. El tercer sello, la hambruna. Y cuando abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente que decía: ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Luego escuché una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes, que dijo: una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y no dañes el aceite ni el vino. El cuarto sello, la muerte. Cuando abrió el cuarto sello, escuché a la cuarta criatura viviente que decía: ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste y mediante las bestias salvajes de la tierra. El quinto sello y las almas que clamaban debajo del altar. Cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que se les había dado muerte por causa de la palabra de Eloa y por causa del testimonio que tenían de Yahshua el Mesías, que clamaban en alta voz, y decían: ¿hasta cuándo, oh Señor, Kadosh, verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar un poco más de tiempo hasta que fueran perfeccionados también sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. El sexto sello y la ira del Mesías. Después vi cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro cual cilicio de cerda, y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron a la tierra, en semejanza a una higuera que arroja sus higos verdes al ser sacudida por fuerte viento. Luego los cielos fueron apartados como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, se ocultaron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros, y ocúltenos de la presencia del que está sentado en el trono, y de la ira del Mesías, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá mantenerse de pie? Capítulo 7. El sello sobre los 144.000. Después de esto, vi a 4 malaquín de pie sobre los 4 extremos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Y vi a otro Malak que subía del oriente y tenía el sello del Eloa vivo, que llamó en alta voz a los 4 Malakim, a quienes les había sido permitido que hicieran daño a la tierra y al mar, diciendo: no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos un sello en la frente de los hijos de nuestro Eloa. Luego escuché el número de los que habían sido sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. El testimonio de Yahshua el Mesías es el que nos enlaza con Yahvé, y el sello de Yahvé es cumplir sus mandamientos, porque escrito está: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Eloa y ellos serán mi pueblo. Los que salen de la gran aflicción. Después de esto vi, y he aquí una gran multitud de toda nación, pueblos, linajes y lenguas, la cual nadie podía contar, que estaban de pie delante del trono y en la presencia de Yahshua, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos, y aclamaban en alta voz, diciendo: la salvación pertenece a Yahvé nuestro Eloah, al que está sentado en el trono, y a su ungido.
Entonces todos los Malaquim que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes, se postraron sobre sus rostros delante de su trono, y adoraron a Eloah, diciendo: Así sea. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Eloah por eternidades de eternidades. Así sea. Luego uno de los ancianos volteó, y me preguntó: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde salieron? Yo le contesté: Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo: estos son los que salieron de la gran aflicción, que purificaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Mesías. Por eso están ante el trono de Eloah, y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protege con su mano. Ya no tendrán hambre ni sed, ni caerá el sol sobre ellos, ni calor alguno, porque Yahshua el Mesías que está en medio del trono los instruirá y los conducirá a fuentes de agua viva, y él enjugará toda lágrima de sus ojos. Capítulo 8. El séptimo sello, los 7 shofar y el incensario de oro. Al abrir el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Luego miré a los 7 Malaquim que estaban de pie delante de Eloah, y les fueron entregadas 7 shofar. Entonces otro Malach vino y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro, y le fue entregado mucho incienso para que lo ofreciera junto con las oraciones de todos los Kadoshim sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso de las oraciones de los Kadoshim subió de la mano del Malach delante de Eloah. Enseguida el Malach tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, relámpagos, estruendos y un terremoto. El resultado del toque de las 4 primeras shofar del séptimo sello. Los 7 Malaquim que tenían los 7 shofar se prepararon para tocarlos. El primero tocó el shofar y hubo granizo y fuego mezclados con agua, los cuales fueron arrojados sobre la tierra. Y fue quemada la tercera parte de la tierra y también fue quemada la tercera parte de los árboles, y toda hierba verde fue quemada. El segundo Malach tocó el shofar y algo semejante a una gran montaña ardiendo en llamas fue lanzado al mar, y también la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de todas las criaturas del mar en las cuales había aliento de vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer Malach tocó el shofar y cayó de los cielos una estrella que ardía como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Entonces murieron muchos hombres debido a las aguas, porque se habían tornado amargas. El cuarto Malach tocó el shofar y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureciera la tercera parte de ellas y se oscurecieron, para que el día no resplandeciera en su tercera parte, y tampoco la noche. Entonces vi, y oí volar por el medio un águila que tenía una cola de sangre, y que decía en alta voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los demás toques de shofar que los 3 Malaquim están preparados para tocar! Capítulo 9. El tormento infligido por las langostas del quinto shofar del séptimo sello. El quinto Malach tocó el shofar y vi una estrella que cayó de los cielos hacia la tierra, y le fue entregada la llave del pozo del abismo profundo. Y abrió el pozo del abismo profundo, y subió humo del pozo semejante al humo de un horno encendido. Y fue oscurecido el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo surgieron langostas hacia la tierra, y les fue otorgado poder como el que tienen los escorpiones de herir con sus aguijones sobre la tierra, pero se les dijo que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Eloah en su frente. Estos son los que no reciben el Ruá de Eloah y no cumplen su ley.
Y así les fue permitido que no les dieran muerte, sino que los atormentaran durante 5 meses. Su tormento era una picadura que les provoca taquicardia, dificultad para respirar, salivación, lagrimeo y temblores. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Anhelarán intensamente morir, pero la muerte huirá de ellos. La apariencia de las langostas era semejante a la apariencia de los caballos equipados para la batalla. Tenían sobre sus cabezas como coronas que parecían de oro, y sus rostros eran como rostros de hombres. Tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como los de los leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas era semejante al ruido de muchos carros tirados por caballos que corren a la batalla. Tenían colas y aguijones semejantes a las de los escorpiones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían sobre sí a un rey, al-Malak del abismo profundo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa el destructor. El primer ay ha pasado. He aquí, todavía vienen 2 ay. Después de esto, el sexto shofar del séptimo sello y sus plagas. El sexto Malak tocó el shofar y escuché una voz desde los cuernos del altar de oro que está delante de Eloah, diciendo al sexto Malak que tenía el shofar: suelta los 4 Malakim que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 Malakim, los cuales estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para que dieran muerte a la tercera parte de los hombres. El número de los soldados de a caballo era de 200 millones. Yo escuché su número. Después vi en visión a los caballos y a sus jinetes, que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran semejantes a cabezas de leones, y de sus hocicos salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de los hombres fueron muertos por estas 3 plagas: por el fuego, por el humo y por el azufre que salían de sus hocicos, porque el poder de los caballos estaba en su hocico y en sus colas, por cuanto sus colas eran semejantes a serpientes que tenían cabezas, con las cuales hacían daño. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los espíritus malignos y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus brujerías, ni de su prostitución, ni de sus robos, ni de su idolatría. Capítulo 10. El Malak y el librito, y los 7 truenos que hablaron. Después vi a otro Malak poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies semejantes a una columna de fuego, y en su mano tenía un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó en alta voz, como cuando ruge un león. Y cuando gritó, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba a punto de escribir, pero escuché una voz del cielo que dijo: sella las cosas que los 7 truenos han hablado, y no las escribas. Entonces el Malak que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo, y juró por el que vive por siempre y para siempre, el que creó los cielos y lo que hay en ellos, la tierra y lo que hay en ella, y el mar y lo que hay en él. Aún no es el tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo Malak, cuando esté preparado para tocar el shofar, el misterio de Eloah se consumará como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. Y la voz que había escuchado del cielo habló de nuevo conmigo, y dijo: ve, toma el librito abierto de la mano del Malak que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al Malak y le dije que me diera el librito, y él me dijo: toma y lee. Te amargará las entrañas, pero será dulce como la miel en tu boca. Y tomé el librito de la mano del Malak y lo leí, y fue en mi boca dulce como la miel, pero cuando lo comprendí me amargó las entrañas.
Entonces me dijo: debes testificar otra vez a muchos pueblos, razas, gobernantes y reyes. Capítulo 11. Los dos testigos. Luego me fue entregada una caña semejante a una vara. Y el malak estaba de pie diciendo: levántate y mire el templo de Eloa, el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que hollarán la ciudad Cadosa por 42 meses. Y yo pondré a mis dos testigos, y ellos profetizarán vestidos de cilicio por 1260 días. Ellos son los dos olivos, el natural y el silvestre, y los dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo injertado que cumple en la ley de Eloa y cree en el testimonio de Yahshua el Mesías, que permanecen de pie delante del Señor de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca y consume a sus enemigos, y si alguno pretende causarles daño, debe ser muerto del mismo modo. Estos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante esos días, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga todas las veces que quieran. Cuando hayan concluido su testimonio, el falso Mesías que surge del gran engaño del mundo hará guerra contra ellos y los vencerá, y sus cadáveres yacerán en la amplia calle de la gran ciudad de Jerusalén, la cual espiritualmente es gobernada por la sodomía y la idolatría. Jerusalén, donde fue ejecutado Yahshua nuestro Señor, y sus cadáveres serán contemplados por pueblos, linajes, naciones y lenguas, durante 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Y los habitantes de la tierra se regocijarán a causa de ellos. Se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos testigos habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero después de los 3 días y medio, rúa de vida de parte de Eloa entró en ellos, y se pusieron de pie, y un gran temor cayó sobre los que los vieron. Y escucharon una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Entonces subieron al cielo en una nube, y sus adversarios los vieron. Y en ese mismo momento se produjo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y el número de los hombres que murieron a causa del terremoto fue de 7000. Pero los que sobrevivieron, llenos de terror, dieron gloria a Eloa. Ha pasado el segundo ay. He aquí, el tercer ay. Viene pronto. El séptimo shofar. El séptimo malak tocó el shofar y surgieron voces y truenos que decían: el reino del mundo ha llegado a ser de Yahshua nuestro Señor, y él reinará por siempre y para siempre. Después los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante el trono de Eloa, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Eloa, diciendo: te damos gracias, oh Señor Eloa, el Todopoderoso, el que eres y el que eras, por cuanto has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se han enfurecido, y tu ira ha llegado, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar recompensa a tus hijos, a los profetas, a los Kadoshim y a los que tienen temor de tu nombre, y Yahshua nuestro Eloa Salvador, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el templo de Eloa en el cielo, y el arca de su pacto se hizo visible en su templo, y se produjeron relámpagos, truenos, ruidos, un terremoto y una fuerte granizada. Capítulo 12. A Satán y sus malaquim arrojados a la tierra. Después, una gran señal apareció en el cielo: una congregación vestida con la luz verdadera, con la maldad derrotada bajo sus pies y la autoridad de los 12 apóstoles de Yahshua, y estaba en espera de la salvación del Mesías y gritaba a causa del dolor por su sacrificio, y estaba afligida por su muerte. Luego otra señal apareció en el cielo: he aquí a Satán, el gran dragón de fuego, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de los malaquim de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Y a Satán estaba de pie frente a la congregación del Mesías, que estaba por recibir el testimonio del Mesías para destruirlo en cuanto se manifestara.
Y la congregación anunció el testimonio del sacrificio y la resurrección de Yeshua, que ha de regir a todas las naciones con autoridad. Y el Mesías fue arrebatado para Eloa y para su trono. Entonces la congregación de Yeshua huyó al desierto, donde tenía un lugar que Eloa había preparado para que allí fuera sustentada durante 1260 días. Hubo entonces una guerra en los cielos, y Miguel y sus malaquim lucharon en contra de Asatán. Y Asatán y sus malaquim lucharon, pero no prevalecieron, ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, al cual se lo llama calumniador y a Satán, el que engaña todo lo habitado. Fue arrojado a la tierra, y sus malaquim fueron arrojados junto con él. Después escuché una potente voz en el cielo que dijo: ahora es la redención, el poder y el reino de Yahvé nuestro Eloa, y su autoridad es dada a Yeshua el Mesías. Porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba ante nuestro Eloa día y noche. Ellos lo vencerán por la sangre del Mesías, y por proclamar su testimonio, porque no amarán sus vidas más que a Yahvé, llegando a ser fieles hasta la muerte. Regocíjense, pues, cielos y los que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar. Porque el calumniador ha descendido a ustedes con una gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Al ver a Satán que había sido arrojado al mundo, persiguió a la congregación de la luz verdadera que había recibido el testimonio del Mesías, pero a la congregación de Yeshua le fueron dadas dos alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente antigua al desierto, a su lugar, donde será sustentada durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y a Satán arrojó de su boca, tras la congregación de Yeshua, su palabra como un río de mentiras para hacer que fuera arrastrada por su engaño, pero el mundo auxilió a la congregación de Yeshua, y abriendo su boca, el mundo tragó todas las mentiras que a Satán había arrojado de su boca. Entonces a Satán se llenó de furia contra la congregación de Yeshua, y fue a hacer guerra contra el resto de sus discípulos, los que cumplen los mandamientos de Eloa y reciben el testimonio de Yeshua. Capítulo 13. El gran engaño. Jesús, el falso Mesías que surge de las mentiras de Satán. Después me paré sobre la arena del mar, y vi a la iglesia que surgió de las mentiras de Satán, la cual tenía 10 reyes y 7 sacerdotes. En sus reyes había 10 reinos, y sobre sus sacerdotes había nombres de blasfemia. La Iglesia universal que vi busca la unión de las religiones. Sus bases son firmes y hablar audazmente. Y a Satán le entregó su poder, su trono y gran autoridad. Su principal sacerdote estaba como sacrificado, pero sus heridas fueron sanadas, y toda la tierra se asombró e iba en pos de la iglesia. Y adoraron a Satán porque había dado poder a la iglesia universal, ¿y quién podrá hacer guerra contra ella? Se le dio una boca que hablaba arrogantemente y blasfemaba. Y se le concedió autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Eloa, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, y contra los que habitan en el cielo. Y le fue dada autoridad sobre todo linaje, pueblo, lengua y raza, y se le permitió hacer guerra contra los Cadosim para que los venciera. Y a esa iglesia adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyo nombre no está inscrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida de Yeshua el Mesías inmolado. Si alguno ha recibido entendimiento, entienda. Si alguno lleva al cautiverio, va al cautiverio. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la confianza de los Cadosim. El falso Mesías con poder y grandeza pero que habla mentiras. Y vi otro sacerdote que surgió de los hombres. Tenía poder y grandeza semejantes a los del Mesías, pero hablaba mentiras, y ejercía toda la autoridad de la Iglesia universal delante de ella, y hacía que la tierra y los que habitan en ella adoraran a el falso Mesías que había sido sanado de sus heridas.
También realizaba grandes señales, de tal modo que aún hará descender fuego del cielo sobre la tierra delante de los hombres, y seducirá a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen del falso Mesías, la cual tenía una herida de lanza y había vuelto a la vida. También le fue permitido dar vida a la imagen del falso Mesías, y hará que den muerte a todos los que no adoren a su imagen. También hará que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, les sea puesta una marca en su mano derecha o en su frente, de modo tal que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga su marca, o el nombre del falso Mesías, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga discernimiento calcule el número del falso Mesías, porque es número de hombre, y su número es 666. La marca, el nombre y el número del falso Mesías. La marca es el sello de los condenados al lago de fuego, el nombre del falso Mesías es Jesús y su número está oculto en este nombre, Jesús. Este nombre está compuesto por G, que significa he aquí, y Sus, que significa cerdo o puerco, y numéricamente es 666, la letra S en hebreo Same, que equivale al número 60, y la letra U en hebreo Baf equivale al número 6, he aquí la marca de la bestia. En ese nombre la Iglesia Universal proclaman su autoridad sobre los habitantes de la tierra. Capítulo 14. Los 144.000 redimidos de la tierra. Luego vi, y he aquí que Yahshua nuestro Señor estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él la cantidad de 144.000, los cuales tenían escrito su nombre y Yahshua el nombre glorificado de Yahvé en sus frentes. Entonces oí un sonido del cielo, semejante al estruendo de muchas aguas, como el estruendo de un gran trueno, y el sonido que escuché era semejante al de arpistas que tocaban su arpa, y entonaban un cántico nuevo delante del trono y delante de las 4 criaturas vivientes y delante de los 24 ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144.000 redimidos de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son castos. Son los que siguen a el Mesías a donde quiera que va. Son los que fueron redimidos de entre los hombres por Yahshua, primicias para Yahvé Eloa y para su reino. No fue encontrado engaño en su boca, porque son sin mancha. El mensaje eterno proclamado por un Malak. Luego vi a otro Malak que volaba en los cielos, que tenía el testimonio eterno para proclamarlo a los habitantes de la tierra, a toda raza, linaje, lengua y pueblo, que decía en alta voz: sirvan a Yahvé Eloa y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La caída de la gran Iglesia Universal anunciada por otro Malak. Y otro Malak, el segundo, lo siguió, diciendo: ha caído la gran Iglesia Universal, la que daba a beber el espíritu del furor de su prostitución a todas las naciones. El espíritu del furor que da a las naciones la Iglesia Universal es el espíritu de engaño, y su prostitución es la mezcla de creencias, de mitos y de tradiciones. Han tomado a los Elohim de las naciones y los han convertido en santos a los cuales ellos adoran, han adulterado el testimonio y desecharon la ley de Eloa. El castigo para los que adoren al falso Mesías. Luego los siguió otro Malak, el tercero, diciendo en alta voz: si alguno adora al falso Mesías o a su imagen, y acepta su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Eloa, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre delante de los Kadoshim Malakim y ante el trono. Y el humo de su tormento subirá por eternidades de eternidades. Y para los que adoren al falso Mesías o a su imagen, no habrá reposo ni de día ni de noche. Aquí está la perseverancia de los Kadoshim, los que cumplen los mandamientos de Eloa y creen en el testimonio de Yahshua. Luego escuché una voz del cielo que dijo: escribe: dichosos los muertos que mueren en Eloa desde ahora. Sí, dice el Ruá, para que descansen de sus agobios, porque sus obras siguen con ellos.
Juicios sobre la tierra cumplidos por 4 Malaquim. Después vi, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube, uno sentado, parecido a Yasúa el hijo de Yosef, que tenía una corona de oro en su cabeza y una hoz afilada en su mano. Luego otro Malak salió del templo gritando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, y arrojó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue juzgada. Después salió otro Malak del templo que está en el cielo, que tenía también una hoz afilada. Y salió del altar otro Malak que tenía autoridad sobre el fuego, y llamó en alta voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: arroja tu hoz afilada y juzga a los sacerdotes y reyes de la tierra, porque sus obras ya están completas. Entonces el Malak arrojó su hoz sobre la tierra, y recogió a los sacerdotes y reyes de la tierra, arrojándolos luego al lagar de la ira del gran Eloa. Y el lagar de 1600 estadios fue pisado, y la sangre subió hasta los frenos de los caballos. Capítulo 15. Las últimas 7 plagas listas para ser ejecutadas por 7 Malaquim. Después vi otra señal en el cielo, grande y admirable 7 Malaquim que tenían las últimas 7 plagas, pues con ellas la ira de Eloa se ha consumado. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían vencido al gran engaño, al falso Mesías y a su imagen y al número de su nombre, los vencedores estaban de pie sobre el mar de vidrio, y tenían las arpas de Eloa. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Eloa, y el cántico del Mesías, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Yahvé Eloa, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las edades. ¿Quién no te reverenciará, oh Yahvé, y glorificará tu nombre? Porque solamente tú eres Kadosh y justo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues han sido manifestadas tus obras justas. Después de estas cosas miré, y el templo del tabernáculo del testimonio que está en el cielo fue abierto, y del templo salieron 7 Malaquim, vestidos de lino limpio resplandeciente, y ceñidos con cintos de oro por su pecho, los cuales tenían las 7 plagas. Y una de las 4 criaturas vivientes entregó a los 7 Malaquim 7 copas de oro llenas de la ira de Eloa, que vive por siempre y para siempre, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Eloa y de su poder, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fueran consumadas las 7 plagas de los 7 Malaquim. Capítulo 16. Los juicios de las 7 copas de la ira de Eloa. Luego escuché una potente voz que dijo a los 7 Malaquim: vayan y derramen las 7 copas de la ira de Eloa sobre la tierra. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y una úlcera maligna y dolorosa se produjo en los hombres que tenían la marca del falso Mesías y que adoraban su imagen. Y el segundo Malak derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y toda criatura viviente que había en el mar murió. Después el tercer Malak derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y escuché al Malak de las aguas que dijo: justo y Kadosh eres tú, el que eres y que eras, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de Kadoshim y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y escuché al altar que dijo: sí, Señor Yahshua Eloa Todopoderoso, tu juicio es verdadero y justo. Entonces el cuarto Malak derramó su copa sobre el sol, y se le permitió que quemara a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados por el intenso calor, y los hombres blasfemaron el nombre de Eloa, que tiene el dominio sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Después el quinto Malak derramó su copa sobre el trono del falso Mesías, y su reino se convirtió en maldad, y ellos se mordían la lengua a causa del dolor, y blasfemaron contra el Eloa del cielo por causa de sus dolores y de sus úlceras, y no se arrepintieron de sus malas acciones. El sexto Malak derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que el camino para los reyes de Oriente estuviera listo.
Entonces vi que surgieron de la boca a Satán, de la boca del falso Mesías y de la boca de la Iglesia Universal, tres espíritus inmundos semejantes a ranas. El primero es el espíritu del conocimiento del bien y del mal. A Satán, utilizando el albedrío del hombre, lo engañó haciéndole creer que obteniendo este conocimiento llegaría a ser como Eloa, llevándolo a transgredir y no creer en la palabra de Yahvé. El segundo es el espíritu de Jesús, el falso Mesías, es el espíritu de engaño. Este es el Dios menor o Dios Hijo. Todo el que cree en él niega que Yahvé Eloa y Yahshua el Mesías son uno, como está escrito: yo soy Yahvé, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Eloa. El tercero es el Espíritu Santo. Este nombre se compone de la palabra espíritu, del latín spiritus, que significa fantasma, espectro y espanto, y de la palabra santo, del latín sanctus, que significa consagrado. Este es recibido por los que adoran a Jesús el falso Mesías. Este nombre significa espectro consagrado, porque son espíritus de espíritus malignos que realizan prodigios, que van a los reyes de todo el mundo habitado para reunirlos para la batalla del gran día de Yahvé el Eloa Todopoderoso. He aquí, yo vengo cuando menos lo esperen. Dichoso el que esté despierto y preserva sus vestiduras blancas, para que no andes desnudo y que vean su indecencia. Y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón, monte de Megido, ubicado a 30 kilómetros al sur de Nazaret. Después el séptimo Malach derramó su copa por el aire, y una potente voz salió del templo, del trono, que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, truenos, ruidos y un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que los hombres han estado sobre la tierra. Fue tan grande este terremoto, que la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades del mundo se derrumbaron. Entonces fue recordada delante de Eloah, Babilonia, la gran ciudad. Su nombre significa puerta de los Elohim. Ciudad donde las personas adoran el dinero y cometen todo tipo de actos inmorales, adoran a ídolos, de su boca salen palabras irreverentes e insultos a Eloah. Todas sus obras son asquerosas, detestables, obscenas y desagradables, y fue recordada delante de Yahvé toda su maldad, para darle la copa del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y las montañas no fueron encontradas. Luego vino del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de 34 kilogramos, y los hombres blasfemaron contra Eloah por causa de la plaga del granizo, porque su sufrimiento era muy grande. Capítulo 17. La gran Iglesia Universal es desenmascarada. Entonces vino uno de los 7 Malaquim que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran Iglesia Universal que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se han embriagado con el espíritu de su prostitución. Luego me llevó en Ro al desierto, y vi a una iglesia fundada sobre una ciudad cubierta de sangre, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los nombres de blasfemia: Dios, que significa Zeus; Jesús, que significa he aquí el cerdo; Espíritu Santo, que significa espectro consagrado; Vicarius Filii Dei, que significa sustituto del Hijo de Dios; Sumo Pontífice, que significa puente supremo; Padre, Papa. Estos nombres son usados por las religiones y están en contra de Eloah, porque escrito está: a nadie llamen Padre, porque uno es su Padre, Yahvé. Pastor, dirigente, guía. Estos nombres son una blasfemia porque usurpan la autoridad del Mesías, porque escrito está: uno es su guía, el Mesías. Maestro, rabino, sacerdote. Estos nombres son blasfemos, porque escrito está: a ustedes que no los llamen maestro, porque uno es su maestro, Eloah. La iglesia estaba vestida de púrpura al escarlata, y adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su prostitución para la tierra.
tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: la gran Iglesia Universal, la madre de las religiones y de las abominaciones de la tierra. Y vi a esa iglesia embriagada con la sangre de los Kadoshim y de la sangre de los discípulos de Yahshua. Al verla, me quedé estupefacto con gran asombro. Entonces el Malaj me dijo: ¿por qué te has asombrado? Yo te declararé el misterio de esa iglesia y de su Mesías que la guía, el que tiene los 7 cabezas y los 10 cuernos. El falso Mesías que has visto, era pero no es, y está preparado para descender al mundo y para ir a la destrucción. Y llevará a la destrucción a los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Se maravillarán al ver al falso Mesías que era pero no es, y se ha de manifestarse. La gran Iglesia Universal le da el poder a Jesús, el falso Mesías. Aquí está el significado para el que tenga sabiduría: las 7 cabezas son 7 sacerdotes sobre los cuales se afirma la Iglesia. Y son 7 reinos, de los cuales 5 ya no son. Uno está. El otro todavía no ha venido, pero cuando haya venido debe durar poco. El falso Mesías que era pero no es. Este es el octavo, y es de los 7, y está para destrucción. Y los 10 cuernos que viste, son 10 reyes, de los cuales ninguno ha recibido reino aún, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con el falso Mesías. Estos reyes tienen un mismo propósito que la Iglesia, y ellos entregarán su poder y autoridad al falso Mesías. Ellos lucharán contra Yahshua el Mesías, pero el Mesías los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Luego me dijo: las aguas que viste, donde se asienta la prostituta, son pueblos, multitudes, razas y lenguas, y los 10 reyes que viste y el falso Mesías, dejarán a la Iglesia Universal y la aborrecerán, la destruirán y le quitarán su autoridad y poder, saquearán sus bienes y la quemarán con fuego, porque Yahvé Eloa puso en sus corazones el hacer su voluntad y llevar a cabo su propósito, y entregar el reino de la Iglesia y de los reyes a el falso Mesías hasta que se cumplan las palabras de Eloa. Y la iglesia del falso Mesías que viste, es la Iglesia Universal que tiene poder sobre los reyes de la tierra. Capítulo 18. La gran Iglesia Universal y los mercaderes de la tierra. Después de estas cosas vi a otro Malaj que descendía del cielo, que tenía gran poder. Y la tierra se iluminó a causa de su gloria. Y exclamó con potente voz, diciendo: ha caído la gran Iglesia Universal. Se ha convertido en cueva de espíritus malignos, en albergue de todo espíritu inmundo, en guarida de toda ave inmunda y detestable, y en madriguera de todo falso profeta inmundo y aborrecible, porque todas las naciones recibieron el espíritu de su pasión, y los reyes de la tierra se mezclaron con ella, y se enriquecieron los mercaderes de la tierra con su riqueza corrupta. Entonces escuché otra voz del cielo, que dijo: dejar sus malas acciones, tradiciones, costumbres y sus falsas enseñanzas, pueblo mío, para que no participes de sus transgresiones, no sea que recibas de sus plagas, porque sus transgresiones hasta el cielo se han amontonado, y Él ha recordado sus iniquidades. Le pagaré como ella también ha pagado. Le daré el doble, conforme a sus obras. Se derramará el doble de la sangre que ella ha derramado. Tanto como ella se ha deleitado en la lujuria, todo eso le daré de tormento y llanto, porque ha dicho en su corazón: estoy firme, soy la reina del mundo y el Señor está conmigo, y no veré llanto. Por tanto, le sobrevendrán sus plagas en un solo día: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque Yahvé Eloa que la ha sentenciado es poderoso. Entonces los habitantes del mundo llorarán, se lamentarán y harán duelo por la iglesia cuando contemplen el humo de su incendio. Los reyes de la tierra que adoraron a los Elohim y fomentaron la idolatría junto con ella, permaneciendo a distancia debido al terror de su tormento, diciendo: ay, ay, de la gran Iglesia Universal, imperio fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio.
También los sacerdotes de la tierra se lamentarán a causa de ella, porque nadie compra sus objetos religiosos. Ya no habrá ídolos de oro, ni de plata, ni collares de piedras preciosas, ni de perlas, ni vestimentas de lino fino blanco, ni de púrpura, ni de seda, ni de escarlata, ni perfumes de ninguna madera aromática, ni de ningún tipo de artesanía de marfil, ni de ningún tipo de ídolos de madera finísima, ni de bronce, ni de hierro, ni de mármol, ni fragancias de canela, ni de amono, ni de mirra, ni perfumes, ni de incienso, ni vino consagrado, ni de aceite, ni de flor de harina, ni de trigo, ni sacrificios en ofrenda de ganado, ni de ovejas, ni de caballos y carros, ni de cuerpos, ni de vidas de hombres. Se ha apartado de ti tu Mesías que tu alma codiciaba. Han desaparecido de ti todas las cosas exquisitas y espléndidas. Ya nunca encontrarás a los mercaderes de estas cosas. Los que se han enriquecido a costa suya, se pararán a lo lejos por el terror de su tormento. Llorarán y se lamentarán, diciendo: ay, ay, de la gran Iglesia Universal sus sacerdotes se ataviaba de lino fino blanco, púrpura al escarlata, la que estaba adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. Porque en una hora ha sido destruida tanta riqueza. Todo pastor, todo el que viaja a cualquier lugar, y los siervos y todos los que predican en el mundo se pararon a distancia, y contemplando el humo de su incendio gritaron, diciendo: ¿cuál iglesia se asemeja a este gran imperio? Y echaron polvo sobre sus cabezas y gritaron llorando y haciendo lamentación, y decían: ay, ay, de la gran Iglesia Universal, de la que todos los que poseían iglesias en el mundo se habían enriquecido por sus reliquias valiosas, porque en una hora fue devastada. Gócense a causa de ella, cielos, Malaquim, apóstoles y profetas, porque Yahvé les ha hecho justicia. Entonces un Malach tomó una piedra como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo: de esta manera será derribada la gran Iglesia Universal, con violencia, y ya nunca será restaurada, y no se escuchará más rezos en ella ni sonido de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompetistas. Ningún artesano que fabrique ídolos, imágenes y esculturas se volverá a encontrar en ti. La luz de mensajero no se mirará en ti, ni la palabra de tu Mesías y de sus seguidores se escucharán más en ti, porque tus sacerdotes eran los grandes de la tierra, porque a causa de tu hechicería fueron engañadas todas las naciones. En ella fue encontrada la sangre de profetas, de Cadosim, y de todos los que fueron inmolados en la tierra. Capítulo 19. Eloa es exaltado en el cielo. Después de esto, escuché la potente exclamación de una numerosa multitud en el cielo, que decía: alabad a Yahvé. La redención, el poder, la gloria y la honra pertenecen a nuestro Eloá, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran Iglesia Universal que corrompió a la tierra con su prostitución, y ha hecho venganza de la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces dijeron por segunda ocasión: alabad a Yahvé. Y el humo de ella ascenderá por eternidades de eternidades. Y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes se postraron y adoraron a Eloá, que está sentado en el trono, y dijeron: así sea. Alabad a Yahvé. Y surgió una voz del trono que dijo: alaben a nuestro Eloá todos sus siervos, los que tienen temor de él, los pequeños y los grandes. La celebración de la unión con el Mesías. Enseguida escuché como la voz de una numerosa multitud, como el ruido de muchas aguas, semejante al estruendo de poderosos truenos, que decían: alabad a Yahvé. Porque Yahvé nuestro Eloá todopoderoso gobierna. Regocijémonos con mucho júbilo y démosle a él la gloria, porque la celebración de unión con Yahshua ha llegado, y sus discípulos se han preparado, y se le ha concedido que se atavíe de lino fino blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los Kadoshim es el lino fino blanco. Luego me dijo: escribe. Dichosos los que son invitados a la cena para celebrar la unión con el Mesías. Después me dijo: estas mis palabras son verdaderas, provienen de Eloá.
Entonces me postré a los pies de aquel Malak para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yahshua. Adora a Yahvé el único Eloah, porque el testimonio de Yahshua es el Ruá de la profecía. El Señor Yahshua el Mesías, Eloah de Elohim, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es llamado Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y tenía muchas diademas en su cabeza. Él tenía nombres escritos, y un nombre escrito que nadie conoce, excepto él. Estaba vestido con una vestidura rociada con sangre, y su nombre era Yahshua, llamado el ungido de Yahvé. Y lo seguían en caballos blancos los ejércitos que están en el cielo, vestidos con lino fino blanco, limpio y resplandeciente. Y la ley de Yahvé Eloa salía de su boca para juzgar con ella a las naciones. Y medirá a las naciones con su autoridad, y pisará a los reyes y sacerdotes que fueron arrojados el lago de sangre. Este es el juicio por el derramamiento de la sangre de los profetas, de los apóstoles, de los discípulos y de los kadoshim. Su sufrimiento y sus oraciones han despertado la ira de Yahvé el Eloa Todopoderoso. Tiene escritos estos nombres en la vestidura y en su muslo: Eloah de Elohim, Rey de reyes y Señor de señores. Después vi a un Malak que estaba de pie en el sol, que exclamó con una potente voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran día de Eloah. Para que coman carne de reyes, carne de capitanes de miles, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los libres y de los esclavos, y de los pequeños y de los grandes. También vi al falso Mesías, a los reyes de la tierra y al ejército de ellos, reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra sus ejércitos. Entonces los reyes de la tierra, los capitanes, los poderosos, los jinetes, los libres y los esclavos, pequeños y grandes, fueron capturados, y también el falso Mesías que estaba con ellos, el que había recibido autoridad para realizar prodigios delante de ellos, con los cuales había engañado a los que recibieron su marca y a los que adoraron su imagen. Ellos fueron echados vivos en el lago de fuego que arde con azufre. Al resto se le dio muerte con la palabra que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con su carne. Capítulo 20. A Satán atado durante 1000 años. Y vi a un Malak que bajaba del cielo, que tenía la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano. Y apresó al dragón, la serpiente antigua, que es el calumniador, y a Satán, el que había engañado a todo lo habitado. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo profundo y lo cerró, y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Pero después de estos, será desatado por un tiempo breve. Los que juzgarán junto con el Mesías. Y vi 24 tronos, y 24 ancianos se sentaron en ellos. Y el juicio fue asignado a ellos. También vi a las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yahshua y por causa de la ley de Eloah, y a los hombres que no adoraron al falso Mesías, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su mano. Y fueron resucitados y reinaron juntamente con su Mesías. Esta es la primera resurrección. Dichoso y Kadosh el que es partícipe de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Yahshua, y reinarán juntamente con él. La rebeldía de las naciones. A Satán será soltado de su prisión, y saldrá para seducir a las naciones que se encuentran en los 4 extremos de la tierra, a las tinieblas y a las tierras tenebrosas, para reunirlas para la batalla. Y el número de ellas es como la arena del mar.
Y subieron sobre lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los Cadosim y la ciudad amada, y bajó fuego desde el cielo de parte de Eloa y los consumió, y el adversario que los había seducido fue echado al lago de fuego y azufre, junto con el falso Mesías y la Iglesia universal, y serán atormentados día y noche por eternidades de eternidades. Juzgados por las obras ante el gran trono blanco. También vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él es Yahshua, de cuya presencia huyeron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y lo vi resucitar a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono. Y los libros de las acciones de los hombres fueron abiertos. Después otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las obras que estaban registradas en los libros, conforme a sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que se encontraban en ellos, y fueron resucitados para ser juzgados cada uno conforme a sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Capítulo 21. Cielos nuevos y tierra nueva. Luego vi cielos nuevos y tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad Cadosa, la nueva Jerusalén, mientras descendía de Eloah, preparada como novia ataviada para su esposo. Y escuché una potente voz del cielo que dijo: He aquí la morada de Eloa con los hombres, y él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Yahvé mismo con ellos será su Eloa. Y cesará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque las primeras cosas han pasado. Entonces dijo el que estaba sentado en el trono: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: Escribe, porque estas palabras provienen de Yahvé, y son fieles y verdaderas. Y me dijo: Yo soy el Alef y la Tau, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Eloa, y él será mi hijo. Pero para los cobardes, los infieles, los transgresores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La Cadosa Jerusalén desciende del cielo. Luego llegó uno de los 7 malaquín que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven, yo te mostraré a la Cadosa ciudad, Jerusalén, la ciudad de Yahshua. Entonces me llevó en Ruá a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad Cadosa, la Jerusalén que descendía desde el cielo, de Yahvé. Tenía la gloria de Eloa como radiante luz, semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe, como el cristal, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las cuales se encontraban nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente había 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, y al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Mesías. El que hablaba conmigo tenía una medida, una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está establecida en forma de cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña hasta 12 estadios de 12.000. Su longitud, su anchura y su altura son iguales. También midió su muro, 144 medidas de codos según medida humana, que es de Malac. El muro está edificado con jaspe. La ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia,
el cuarto de esmeralda, el quinto de sardónice, el sexto de sardio, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas. Una perla para cada puerta, y una puerta para cada perla. La amplia calle de la ciudad es de oro puro, semejante al cristal resplandeciente. No vi templo alguno en ella, porque Yahvé mismo, el Todopoderoso, el Mesías, es su templo. Y la ciudad no necesita de sol ni de luna para que la iluminen, porque la gloria de Yahvé Eloá la ilumina, y Yahshua será quien los ilumine. Y los pueblos que hayan sido salvas andarán en medio de su luz, y los cados de la tierra le traerán su magnificencia y el honor de los pueblos. Sus puertas no se cerrarán. Y traerán a ella la magnificencia y el honor de los pueblos. En ella no entrará nada inmundo ni que cometa abominación, ni falsedad, sino solo los que se encuentren inscritos en el libro de la vida del Mesías. Capítulo 22. El río de aguas vivas y el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Luego me mostró un río de aguas vivas, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Yahshua. En medio de la amplia calle de la ciudad, y cerca del río, a ambos lados, se encontraba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, dando cada mes cada uno de sus frutos. Las hojas del árbol son para sanidad de los pueblos. Y ningún fruto volverá a caer. Y el trono de Yahvé estará en ella, y sus siervos le servirán. Y ellos verán su rostro, y el nombre de Yahshua estará en sus frentes. Ya no habrá noche, y no necesitarán luz de lámpara, ni luz del sol, porque Yahvé Eloá los iluminará, y reinarán por siempre y para siempre. Vengo pronto. Luego me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Yahvé, Eloá de los profetas, ha enviado su malach a mí con el propósito de dar a conocer a sus hijos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Dichoso el que retenga las palabras de la profecía de este libro. En verdad yo, Yahanan, el que escucha y ve estas cosas, al escuchar y ver, caí a los pies del malach que me mostraba estas cosas para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los discípulos que guardan las palabras de este libro. Adora a Yahvé el Eloá verdadero. Luego me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que comete iniquidad, siga cometiendo iniquidad. El que es impuro, siga siendo impuro. Pero el justo siga practicando la justicia, y el kadosh siga purificándose. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor Yahshua, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada quien conforme sea su obra. Yo soy el Alef y la Tau, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que ponen por obra mis mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. Los malvados quedarán fuera. También los brujos, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica el engaño. El testimonio es consumado. Yo, Yahshua, he enviado a mi malach para testificarles de estas cosas ante las congregaciones. Yo soy la raíz y el linaje de David, yo soy el Alef y la Taf, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy Yahvé el Todopoderoso, como la primera luz resplandeciente de la mañana, yo soy la luz verdadera. El Ruá y la congregación anhelantes por recibir a Yahshua. El Ruá y la congregación dicen: ven, Señor Yahshua. Y el que escuche diga: ven, Señor Yahshua. El que tenga incertidumbre venga, y el que desee, reciba gratuitamente la palabra viva. Advertencia sobre agregar o suprimir de este libro. Yo testifico a todo el que escuche las palabras de la profecía de este libro: si alguno agrega a estas cosas, Eloá le agregará a él las plagas que están registradas en este libro.
También si alguno suprime palabras del libro de esta profecía, que están registradas en este libro, Eloa quitará su porción del árbol de la vida y de la ciudad Kadosa. Ven, Señor Yahshua. El que testifica de estas cosas dice sí, vengo pronto. Así sea. Ven, Señor Yahshua. La misericordia de nuestro Señor Yahshua nuestro Salvador sea con todos los Kadoshim. Así sea.